La cafetería de las luces cálidas. Buenas noches. Me alegra que estés aquí. Antes de comenzar nuestra historia, permite que el día se acomode suavemente detrás de ti, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. No necesitas resolver nada esta noche, no necesitas apresurarte hacia ningún lugar. Por unos momentos, el mundo puede seguir girando sin que tengas que empujarlo. Respira profundamente, inhala despacio y mientras exhalas, permite que tus hombros descansen un poco más. Ahora, imagina una ciudad. No una ciudad extraordinaria, no una ciudad famosa, simplemente una ciudad cualquiera, de esas que parecen guardar miles de historias detrás de cada ventana iluminada. Una ciudad donde las noches llegan lentamente, donde el aire fresco recorre las calles vacías, donde las luces de los faroles dibujan pequeños círculos dorados sobre las banquetas. En esa ciudad vivía Daniel, o mejor dicho, acababa de llegar. Llevaba apenas 3 días allí. 3 días que parecían una semana. 3 días que parecían un mes. Porque cuando una persona cambia de vida, el tiempo adquiere una manera distinta de caminar. Las cajas de la mudanza permanecían apiladas en una esquina del pequeño departamento que acababa de rentar. Algunas seguían cerradas. Otras dejaban escapar fragmentos de la vida que había dejado atrás. Un libro, una fotografía, un cuaderno, una lámpara, pequeñas piezas de un mundo que todavía buscaban acomodarse en aquel lugar desconocido. Aquella noche no podía dormir, no porque estuviera preocupado, no porque algo anduviera mal. Era simplemente esa sensación que aparece cuando la vida cambia de paisaje, cuando todo es nuevo, cuando las calles aún no tienen recuerdos, cuando los edificios todavía no se vuelven familiares, cuando uno mismo parece estar aprendiendo quién será en esta nueva etapa. Daniel observó el techo durante varios minutos. Escuchó el silencio, un silencio diferente al de su antigua casa. Las paredes tenían sonidos distintos. La ciudad respiraba de otra manera. Y entonces decidió levantarse. Se puso una chamarra ligera, tomó sus llaves y salió a caminar. La noche lo recibió con una brisa suave. El cielo estaba despejado. Algunas estrellas lograban abrirse paso entre las luces lejanas de la ciudad. No había prisa, no había destino, solo el placer sencillo de caminar. Daniel avanzó por calles tranquilas, pasó frente a pequeñas tiendas ya cerradas, observó balcones adornados con plantas, escuchó el murmullo distante de una conversación que escapaba por una ventana abierta. Y mientras caminaba, comenzó a sentir algo curioso. La ciudad ya no parecía tan desconocida. Como ocurre con las personas, a veces basta observarlas unos minutos para descubrir que no son tan extrañas como parecían. La ciudad comenzaba a revelarse, poco a poco, sin prisas, sin explicaciones, como quien comparte una historia lentamente.
Continúa respirando. Inhala suavemente y exhala. Permite que tus pensamientos se vuelvan más ligeros, como hojas flotando sobre un río tranquilo. Daniel siguió caminando y fue entonces cuando vio aquella luz. No apareció de golpe, pero fue un reflejo color ámbar sobre el pavimento. Después, una ventana iluminada. Luego una puerta de madera y finalmente un pequeño letrero balanceándose suavemente con la brisa nocturna. La cafetería parecía haber estado allí desde siempre, esperando, silenciosa, paciente, como si supiera que tarde o temprano alguien necesitaría encontrarla. Daniel permaneció unos instantes frente a la puerta. No había ninguna razón para detenerse, y sin embargo lo hizo. Tal vez porque algunos lugares parecen pedir permiso antes de ser habitados. A través del cristal podía verse una luz suave. No era brillante, no intentaba llamar la atención. Era una luz tranquila, de esas que uno encuentra en las casas donde alguien todavía permanece despierto, leyendo un libro mientras el resto del mundo duerme. El pequeño letrero de madera se balanceó ligeramente con la brisa. La calle permanecía silenciosa. Y por un momento, Daniel tuvo la sensación de que la ciudad misma había disminuido el ritmo de su respiración. Entonces apoyó la mano sobre la manija y abrió la puerta. Una pequeña campanilla sonó sobre su cabeza. Un sonido sencillo, delicado, como una nota musical que llevaba años viviendo allí. El aroma fue lo primero que lo envolvió. Café recién preparado, canela, pan horneado y lo más difícil de describir, algo que no provenía de ninguna taza ni de ninguna receta. El aroma de los lugares donde las personas se sienten bien. La cafetería era más pequeña de lo que había imaginado. Tal vez 6 mesas, quizás 7, no más. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura. Entre los libros descansaban pequeñas plantas que parecían haber crecido cómodamente entre las historias. Un reloj antiguo marcaba la hora detrás del mostrador. Pero avanzaba tan lentamente que parecía haber olvidado cualquier compromiso con la prisa. Cerca de una ventana dormía un gato de pelaje gris, tan profundamente dormido que ni siquiera levantó una oreja cuando Daniel entró. Aquello le pareció una buena señal. Los gatos rara vez se equivocan respecto a los lugares tranquilos. Detrás del mostrador, una mujer acomodaba algunas tazas. Tendría unos 60 años, quizá algunos más, quizá algunos menos. Su cabello plateado estaba recogido con sencillez, y su expresión tenía esa calma que suelen adquirir las personas que han aprendido a no discutir con el tiempo. Cuando levantó la mirada y vio a Daniel, sonrió. No una sonrisa comercial, no una sonrisa automática, sino una sonrisa parecida a las que ofrecen los viejos amigos cuando aparecen sin avisar. «Buenas noches», dijo ella. Su voz era suave.
Daniel respondió el saludo y de pronto sintió desaparecer una tensión que ni siquiera sabía que llevaba encima. ¿Primera vez por aquí?, preguntó la mujer. Daniel observó alrededor. Sí, la mujer asintió como si ya conociera la respuesta, como si aquella cafetería estuviera acostumbrada a recibir personas que llegaban por primera vez. Y entonces ocurrió algo curioso, algo pequeño, tan pequeño que cualquiera podría haberlo pasado por alto. La mujer tomó una taza vacía y comenzó a prepararle una bebida sin preguntarle qué deseaba ordenar. Daniel estuvo a punto de decir algo, pero no lo hizo, porque extrañamente no le pareció extraño. Era como si aquel lugar hubiera sabido desde antes exactamente lo que necesitaba. La máquina de café emitió un suave suspiro. La lluvia comenzó a golpear las ventanas y el gato siguió durmiendo. Afuera, la ciudad continuaba con su vida. Los semáforos cambiaban de color, algunos automóviles cruzaban avenidas lejanas, algunas personas terminaban su jornada, otras apenas comenzaban la noche. Pero dentro de la cafetería, el tiempo parecía moverse de otra manera, más despacio, más apacible, más amable, como un río tranquilo que no tiene ninguna urgencia por llegar al mar. Daniel tomó asiento junto a la ventana. Observó las gotas deslizarse por el cristal y por primera vez, desde que había llegado a aquella ciudad, dejó de pensar en lo que vendría después. No pensó en el trabajo, no pensó en las cajas de la mudanza, no pensó en los planes pendientes. Simplemente observó la lluvia y respiró. A veces la paz llega así, no como una gran revelación, no como una respuesta, sino como una pausa. Una pequeña pausa donde el corazón recuerda que no todo tiene que resolverse esta noche. La mujer regresó pocos minutos después levantando una taza de cerámica color marfil. La colocó frente a Daniel con movimientos tranquilos, como quien deposita algo valioso sobre una mesa. Una delgada columna de vapor ascendía lentamente hacia la luz cálida de una lámpara cercana. Gracias, dijo Daniel. La mujer sonrió nuevamente. No hay de qué. Y sin agregar nada más, volvió a sus tareas detrás del mostrador. Aquello también le resultó agradable. No había preguntas, no había conversaciones forzadas. Nadie parecía tener prisa por conocer su historia. Y por alguna razón, eso lo hizo sentir cómodo. Daniel tomó la taza entre las manos. El calor se extendió lentamente por sus dedos. Afuera continuaba lloviendo. Las gotas descendían por el cristal, formando caminos impredecibles que se encontraban, se separaban y volvían a juntarse. Durante algunos minutos permanecí observándolas, simplemente observándolas, como cuando uno contempla una fogata, o las olas del mar, o las nubes desplazándose lentamente sobre una tarde tranquila. Algunas cosas no necesitan explicación para resultar hermosas. Y fue entonces cuando notó a las demás personas que ocupaban la cafetería. En una mesa cercana, junto a una lámpara de pantalla verde, un hombre leía un libro de tapas gastadas. Tendría unos 70 años, tal vez más. Llevaba lentes redondos y saco color café que parecía haber acumulado muchas estaciones del año. Pasaba las páginas con lentitud, como si quisiera permanecer un poco más dentro de cada una. Más allá, cerca de una estantería, una mujer tejía una bufanda color azul oscuro. Las agujas se movían con una precisión silenciosa. Una vuelta, otra vuelta,
y otra más, como si estuviera construyendo paciencia hilo por hilo. En una esquina, junto a una pequeña planta que descansaba sobre una mesa redonda, un joven escribía en una libreta. A veces escribía en línea. A veces permanecía inmóvil durante varios minutos, pensando, mirando la lluvia, volviendo a escribir. Nadie hablaba demasiado, y sin embargo, el lugar no parecía silencioso. Había algo más, una especie de conversación invisible. La conversación tranquila de las personas que comparten un espacio sin necesidad de interrumpirse. Daniel no conocía a ninguno de ellos, y aún así tuvo la extraña sensación de pertenecer un poco a aquel lugar. La lluvia aumentó su intensidad. El sonido sobre las ventanas se volvió más constante, más profundo, más envolvente. El gato gris abrió un ojo, observó la habitación durante unos segundos y decidió que todo estaba en orden. Después volvió a dormir. Daniel sonrió. Era la primera sonrisa sincera que apareció en su rostro desde que había llegado a la ciudad. Y justo en ese momento, escuchó la voz de la mujer detrás del mostrador. La mayoría de las personas encuentra esta cafetería cuando la necesita. Daniel levantó la mirada. La mujer acomodaba algunas tazas mientras hablaba. Parecía hacerlo más para sí misma que para cualquier otra persona. ¿Cómo dice?, preguntó él. Ella volvió a sonreír. Nada importante, solo que este lugar tiene la costumbre de aparecer en el momento más adecuado. Daniel observó nuevamente alrededor. Las lámparas, los libros, la lluvia, el gato dormido, las personas tranquilas. Y por primera vez, se permitió pensar algo que no había considerado desde su llegada. Quizá las cosas iban a estar bien. Quizá no necesitaba tener todas las respuestas. Quizá la vida podía construirse igual que una caminata nocturna. Un paso, después de otro, y luego otro más, sin necesidad de ver todo el camino desde el principio. La lluvia continuó cayendo. El reloj antiguo siguió avanzando lentamente, y mientras sostenía aquella taza tibia entre sus manos, Daniel sintió algo que no había sentido en varios días. No felicidad, todavía no, no entusiasmo tampoco. Era algo más sereno, más profundo. Era la tranquilidad de saber que no estaba perdido. Simplemente estaba comenzando de nuevo. Durante un largo rato nadie dijo nada. Y curiosamente, nadie parecía necesitar hacerlo. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, a veces con suavidad, a veces un poco con más de fuerza, como si las nubes también estuvieran contando una historia imposible de apresurar. Daniel observó el vapor que seguía elevándose desde su taza. Las formas aparecían y desaparecían lentamente. Pequeños remolinos transparentes que ascendían unos instantes antes de perderse en el aire cálido de la cafetería. Entonces, notó algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Sobre una de las paredes colgaban decenas de pequeños marcos, todos diferentes, algunos de madera oscura, otros de tonos claros, algunos antiguos, otros más recientes. Desde su mesa era imposible distinguir lo que contenían, pero la curiosidad lo llevó a levantarse. Se acercó lentamente y entonces descubrió que no eran fotografías, eran pequeñas frases escritas a mano, mensajes sencillos. Algunos apenas ocupaban unas pocas líneas. Otros parecían fragmentos de pensamientos olvidados. Daniel comenzó a leerlos.
Las tormentas también necesitan descansar. Hay caminos que solo aparecen cuando dejamos de correr. Algunas respuestas llegan caminando. Todo árbol fue alguna vez una semilla sin certezas. Sonrió, no porque fueran frases extraordinarias, sino porque parecían haber sido escritas por personas reales, personas que en algún momento también se habían sentido perdidas, personas que habían encontrado un lugar para detenerse un momento y respirar. Cada visitante deja una, dijo la mujer desde el mostrador. Daniel volvió la mirada. ¿Una frase? Ella asintió. Un pensamiento, un recuerdo, una idea, algo que quiera compartir con quien llegue después. Daniel volvió a observar la pared. Había cientos de historias allí. Pequeñas huellas dejadas por desconocidos. Y de pronto aprendió algo. Durante unos años había pensado que las ciudades estaban hechas de edificios, de calles, de semáforos, de negocios. Pero tal vez una ciudad estaba hecha realmente de personas. De personas que dejaban marcas en la vida de otras personas sin siquiera darse cuenta. La mujer regresó con un pequeño trozo de papel. Lo colocó junto a él. Por si algún día quieres dejar la tuya. Daniel tomó el papel. Lo observó durante unos segundos, pero no escribió nada. Todavía no. Algunas ideas necesitan madurar en silencio. La mujer pareció comprenderlo, porque simplemente sonrió y volvió a alejarse. El reloj antiguo marcó una nueva hora, con la misma tranquilidad con que una hoja cae de un árbol. Sin ruido, sin urgencia, sin resistencia. La cafetería permanecía envuelta en aquella atmósfera serena. El hombre del libro seguía leyendo. La mujer continuaba tejiendo. El joven escribía ocasionalmente en su libreta. Y el gato dormía con la absoluta confianza de quien sabe que se encuentra exactamente donde debe de estar. Daniel volvió a su mesa. Miró la lluvia una vez más y sintió algo curioso. La ciudad ya no parecía tan grande. El futuro ya no parecía tan incierto. Las preguntas seguían existiendo, pero habían dejado de pesar, como si aquella noche alguien hubiera movido discretamente una carga de sus hombros. Y mientras observaba las luces reflejadas sobre el pavimento mojado, una idea comenzó a instalarse lentamente en su interior. La vida no consistía en encontrar inmediatamente todas las respuestas. Quizá consistía en reunir pequeños momentos como aquel, una conversación amable, una taza caliente entre las manos, una lluvia tranquila detrás de una ventana, un lugar donde uno pudiera sentarse sin necesidad de demostrar nada. Y cuanto más pensaba en ello, más comprendía que aquellas cosas sencillas tenían un valor inmenso, porque eran precisamente esas pequeñas cosas las que convertían cualquier lugar en un hogar. La lluvia había comenzado a disminuir. Las gotas ya no golpeaban las ventanas con la misma intensidad. Ahora parecían deslizarse lentamente por el cristal, como si también estuvieran preparándose para descansar. Daniel observó la calle. Las luces reflejadas sobre el pavimento húmedo parecían pequeñas estrellas derramadas sobre la ciudad. Por un momento perdió la noción del tiempo. No sabía ni cuánto llevaba sentado ahí. Quizá una hora, quizá dos. En realidad ni importaba. Algunas experiencias dejan de medirse con relojes.
se miden con sensaciones. Y aquella noche había sido exactamente eso, una sensación. La sensación de haber encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El reloj antiguo emitió un suave sonido, no una campanada, apenas un aviso que parecía susurrar en lugar de hablar. Daniel levantó la mirada. La mujer comenzaba a acomodar algunas tazas. El hombre del libro había cerrado la última página. La mujer que tejía guardaba cuidadosamente sus agujas. Incluso el joven de la libreta parecía haber terminado sus pensamientos por aquella noche. La cafetería continuaba tranquila, pero algo en el ambiente indicaba que el día estaba llegando a su final. La mujer se acercó una vez más a la mesa con Daniel. «Creo que la lluvia ya te dejará volver a casa», dijo con una sonrisa amable. Daniel observó el exterior. Tenía razón. Apenas caían unas cuantas gotitas dispersas. Durante unos segundos permaneció en silencio. Y le sorprendió descubrir que no tenía ganas de irse. Pero aquello también le pareció extraño. Había entrado siendo un desconocido y ahora sentía que dejaba atrás un lugar familiar. La mujer pareció adivinar sus pensamientos. «Las puertas importantes nunca se cierran del todo», dijo suavemente. Daniel sonrió. No estaba seguro de comprender completamente aquellas palabras, pero sintió que eran ciertas. Como algunas cosas que se entienden primero con el corazón y mucho tiempo después con la razón. Se puso de pie, tomó su chamarra y antes de dirigirse a la salida, volvió a mirar la pared de los mensajes. Las pequeñas frases seguían allí, esperando silenciosamente a los próximos visitantes. Entonces recordó el papel que la mujer le había entregado. Lo sacó de su bolsillo. Lo observó unos instantes. Y finalmente escribió unas pocas palabras. Nada elaborado ni extraordinario. Solo una verdad sencilla que había descubierto esa noche. Doblando el papel cuidadosamente, se acercó a la pared. Lo colocó entre las demás imágenes. Y por primera vez, desde que había llegado a esa ciudad, sintió que él también había dejado una pequeña huella. Una huella discreta, casi invisible, pero real. La mujer observó el gesto desde la distancia y volvió a sonreír. La campanilla sonó nuevamente cuando Daniel abrió la puerta. El aire fresco de la noche lo recibió. La lluvia casi había desaparecido. Y antes de caminar, volvió la vista una última vez. La luz cálida seguía brillando detrás del cristal. El gato continuaba dormido. Las lámparas permanecían encendidas y la cafetería parecía exactamente igual que cuando llegó. Y sin embargo, algo era completamente distinto, porque ahora ya sabía que existía. Daniel comenzó a caminar. La ciudad seguía siendo la misma. Las mismas calles, los mismos edificios, los mismos faroles derramando círculos de luz sobre las banquetas húmedas. Y sin embargo, todo parecía diferente. Tal vez porque algunas veces no cambia el mundo. Cambiamos nosotros. La lluvia había dejado sobre el aire un aroma fresco. Las hojas de los árboles brillaban bajo las luces nocturnas. Pequeños charcos reflejaban fragmentos del cielo. Y la ciudad, que unas horas antes parecía inmensa y desconocida, ahora se sentía un poco más cercana, como si hubiera comenzado a presentarse. Daniel caminó sin prisa, escuchando el sonido tranquilo de sus propios pasos.
Durante mucho tiempo había pensado que para sentirse mejor necesitaba resolver algo, encontrar una respuesta, tomar una decisión, tener un plan. Aquella noche había descubierto otra posibilidad. A veces basta con detenerse, respirar y permitir que el tiempo haga una parte del trabajo. Una brisa suave cruzó la calle. Daniel levantó el rostro. Las nubes comenzaban a abrirse lentamente. Entre ellas aparecían algunas estrellas, pocas, discretas, pero suficientes para recordar que seguían ahí, incluso cuando no podían verse. Y de alguna manera aquella imagen le pareció familiar, porque muchas cosas importantes en la vida son así: la confianza, la esperanza, la calma. Y a veces permanecen ocultas durante un tiempo, pero nunca desaparecen del todo. Continuó caminando, doblando una esquina, luego otra, y poco a poco las calles comenzaron a resultarle conocidas. Reconoció una panadería que había visto durante la mañana, una pequeña plaza, un árbol enorme que ocupaba casi toda una esquina, pequeños detalles que ya empezaban a formar parte de sus recuerdos. Cuando finalmente llegó al edificio donde vivía, se detuvo unos segundos antes de entrar. Observó las ventanas iluminadas, pensó en todas las personas que descansaban detrás de ellas, personas que seguramente también habían llegado alguna vez de alguna ciudad nueva, personas que habían comenzado desde cero, personas que habían sentido dudas, miedo, incertidumbre, y que aún así habían encontrado su lugar. Subió las escaleras lentamente, abrió la puerta de su departamento y allí estaban las cajas, exactamente donde las había dejado. La lámpara sin acomodar, los libros aún esperando un espacio en los estantes, la fotografía apoyada contra una pared. Nada había cambiado, absolutamente nada. Y sin embargo, el departamento ya no parecía vacío, ya no parecía extraño, ya no parecía provisional. Por primera vez, sintió que podía convertirse en un hogar. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chamarra, encendió la pequeña lámpara junto al sofá. Una luz cálida llenó la habitación, muy parecida a la luz que había encontrado en la cafetería. Entonces recordó el papel, la frase que había dejado en la pared, y por un instante volvió a verla en su memoria. Había escrito solamente: los lugares dejan de ser extraños cuando decidimos quedarnos un momento. Daniel sonrió. Era una frase sencilla, nada extraordinaria, pero aquella noche le parecía suficiente, porque algunas verdades no necesitan ser grandes para acompañarnos, necesitan ser ciertas. Y aquella noche lo era, profundamente, silenciosamente, verdaderamente. Daniel apagó la luz principal. La habitación quedó iluminada únicamente por la pequeña lámpara junto al sofá. Una luz tranquila, suave, suficiente para acompañar el final de la noche. Se acercó a la ventana. La ciudad parecía más silenciosa ahora. Algunas ventanas seguían encendidas, otras ya descansaban en la oscuridad. A lo lejos, una luz se apagó, luego otra y otra más, como si la noche fuera cerrando lentamente los párpados de la ciudad. Daniel observó durante unos instantes, sin pensarlo demasiado, sin intentar comprender nada, simplemente observando. A veces existe una gran paz en no buscar respuestas, en permitir que las cosas sean exactamente como son. Cerró las cortinas, se acomodó en la cama
por primera vez desde que había llegado a aquel lugar, no sintió la necesidad de imaginar cómo sería el día siguiente. Mañana llegaría cuando tuviera que llegar. Los planes podían esperar, las decisiones podían esperar, las preguntas también. La noche no pedía nada de él, solo descanso, solo calma, solo silencio. Daniel acomodó la cabeza sobre la almohada. Escuchó el leve sonido del viento afuera, la respiración tranquila de la ciudad, el silencio entre un pensamiento y otro. Y poco a poco empezó a sentir que el sueño se acercaba, no de golpe, no como una puerta que se cierra, sino como una manta tibia que se acomodaba lentamente sobre los hombros. Su mente regresó por un instante a la cafetería, a la luz cálida, al aroma del café, a la lluvia detrás de las ventanas, al gato durmiendo junto a la pared, y sonrió, porque ahora sabía algo. La cafetería seguiría ahí, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez muchos años después, esperando pacientemente a quien necesita encontrarla, como algunos lugares, como algunas personas, como algunos recuerdos. La respiración de Daniel se volvió más lenta, más profunda, más tranquila. Y mientras el sueño comenzaba a llevarlo suavemente hacia sus propios paisajes interiores, la ciudad continuó respirando bajo el cielo nocturno. Los árboles permanecieron inmóviles, las calles descansaron, las luces siguieron brillando en silencio, y en algún rincón tranquilo de la ciudad, una pequeña cafetería de luces cálidas permaneció encendida, recibiendo la lluvia, guardando las historias, esperando amaneceres y ofreciendo refugio a quienes todavía caminaban. Ahora tú también puedes descansar. No hay nada que resolver esta noche. No hay ningún lugar al que debas correr. Todo puede esperar hasta mañana. Respira lentamente y permite que el día se aleje, como la lluvia alejándose de una ventana, como una calle que desaparece en la distancia, como una historia que ya encontró su final. Y mientras el sueño se acerca poco a poco, recuerda, algunas veces no necesitamos encontrar todas las respuestas. Solo necesitamos encontrar un lugar tranquilo donde descansar. Buenas noches y que tengas un sueño sereno. Y mientras la noche continúa su camino silencioso, quizá en este momento otras personas también observan una ventana antes de dormir. Alguien termina un libro, alguien apaga una lámpara, alguien guarda una fotografía en un cajón, alguien contempla el techo de una habitación nueva y alguien, en alguna parte, comienza una etapa que todavía no comprende del todo. La vida tiene esa costumbre, la de reunir miles de historias diferentes bajo el mismo cielo. Historias que avanzan despacio, como los ríos, como las estaciones, como las noches tranquilas. Tal vez por eso no necesitamos conocer el final de todo, porque la vida rara vez nos muestra el camino completo.
nos muestra solamente el siguiente paso, y después el otro, y después otro más. Como Daniel, caminando bajo la lluvia. Como las personas que dejaron sus mensajes en la pared de aquella cafetería. Como tú, que has llegado hasta aquí esta noche. Respira lentamente, sin esfuerzo, sin prisa. Permite que tu cuerpo descanse un poco más, que tus pensamientos se vuelvan ligeros, que las preocupaciones pierdan peso. No tienen que desaparecer, solo pueden descansar por unas horas. Mañana seguirán ahí si todavía las necesitas, pero esta noche no. Esta noche puedes soltarlas muy suavemente, como quien deja una mochila después de un largo viaje, como quien cierra una puerta con tranquilidad, como quien encuentra finalmente un lugar cómodo donde sentarse. Y si alguna vez vuelves a sentirte perdido, si alguna vez una ciudad parece demasiado grande, si alguna vez un camino parece demasiado difícil, recuerda aquella pequeña cafetería de luces cálidas, no porque exista en algún mapa, sino porque existe en un lugar mucho más importante, en la memoria de quienes hayan encontrado refugio. Y ahora la lluvia se ha detenido. Las calles descansan. Las luces permanecen encendidas en silencio. Y la noche continúa cuidando al mundo. Duerme tranquilamente. Todo está bien por ahora. Todo puede esperar hasta mañana. Todo puede esperar hasta mañana. Buenas noches.